Bienvenidos a una nueva charla sobre la producción animal y en esta oportunidad vamos a conversar con Franco Cangialosi, médico veterinario que actualmente se desarrolla profesionalmente en Porfen sobre el mercado porcino, un mercado que un año atrás parecía no tener techo, un mercado que prometía muchísimo y obviamente después de la pandemia uno de los sectores que más ha sido golpeado con este contexto de COVID-19 ha sido el porcino. ¿Por qué? Porque muchos puntos de venta, por ejemplo restaurantes u hoteles, han disminuido dramáticamente su consumo, por no decir que han dejado de consumir y de comprar cerdo, y esto ha impactado muy, pero muy dramáticamente en el consumo por habitante por año, con lo cual la producción se ve realmente golpeada en general. Pero bueno, más allá de todo esto, esta breve introducción, quiero presentarte, Franco, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, Adi. ¿Cómo estás? Bueno, yo soy Franco Cangialosi, soy médico veterinario. Comencé a ejercer mi profesión en el sector bovino. Después pasé por la producción avícola, donde me especialicé en manejo de ambiente. Y de hace 5 años me desempeño en el sector porcino. Asimismo, bueno, desde febrero de este año me incorporé en Porfenc como técnico comercial en el área de cerdo. Bueno, pero contame un poco cómo ves actualmente el mercado porcino en nuestro país. Bien, como mencionaba, la producción porcina está atravesando un momento muy particular en términos económicos, que se traslada también, bueno, a las otras producciones. La caída del consumo de carne de cerdo por el cierre de restaurantes, como nombrabas, hoteles, servicios de catering y también los feriados, que a mediados de marzo condujo a una disminución de la faena y a un incremento del número de cabezas en los establecimientos. Esto determinó una marcada disminución del precio del capón que profundiza aún más esta problemática, ¿no? Bueno, esto llevó a algunas granjas, ¿sí? Por esta situación de sobrestock de animales, están haciendo diferentes tipos de manejos, como es la doble densidad, en galpones de 600 animales, hoy tienen 1200, por unas 4 semanas más o menos, y luego, bueno, los separan, ¿está bien? Porque arriba están tapados, digamos, están muy tapados con el tema de los animales que no nos han podido sacar. Sí, realmente es muy compleja la situación. Ahora bien, ¿por qué es tan importante el control ambiental en las granjas y sobre todo en esta etapa del invierno? Bueno, teniendo en cuenta las condiciones actuales, ¿no?, de las granjas porcinas, con un incremento de animales por metro cuadrado, me parece, bueno, importante abordar la temática de manejo y control ambiental. Sin duda, pero bueno, en función de esto, Franco, ¿cómo tendríamos que abordar, cómo tenemos que tener en cuenta para poder realizar un manejo adecuado del ambiente en este invierno que aparenta ser un invierno crudo? Sí, sí, sí. Bueno, antes que nada voy a definir, ¿está bien?, lo que significa un correcto medio ambiente, considerando un ambiente cerrado, como puede ser una sala, perdón, de maternidad, de gestación, de recría, engorde, ¿está bien? Es proporcionar un ambiente controlado que permita lograr una óptima productividad animal en relación con la velocidad de crecimiento, uniformidad, eficiencia alimenticia y rendimiento, asegurando de no comprometer el estado de salud ni el bienestar de esos animales. Y bueno, ¿esto cómo lo logramos? Manteniendo una temperatura uniforme y adecuada para la edad de los cerdos, que sea lo más estable posible y con la menor amplitud entre temperatura máxima y mínima dentro del galpón. Además de una correcta humedad, concentraciones de gases, ¿sí?, en valores que no sean perjudiciales para los animales, una correcta ventilación e intercambio de aire, y la menor cantidad de polvo y patógeno en suspensión, ¿no?, posible, logrando de esta forma lo que se llama zona de confort térmico. ¿Está bien? Después, bueno, en este cuadro que están mostrando, nos muestra, digamos, lo que es una zona de confort o zona termoneutral,
una zona de estrés por frío y otra por calor. Lo que tenemos que lograr es trabajar en la granja siempre en esta zona de confort térmico, para que los requerimientos de energía de mantenimiento de los animales sean más bajos y la energía que ellos consumen con el alimento la destinen solo para su crecimiento y ganancia de peso. Dentro de esta zona se encuentra una zona de rendimiento óptimo donde tenemos los mejores resultados, ¿no?, en relación a ganancia de peso y conversión. Si nos desplazamos hacia los extremos, estrés por frío o por calor, las ganancias de peso van a ir disminuyendo. En estrés por frío, el aumento de los requerimientos de energía de mantenimiento del animal van a aumentar para poder mantener su temperatura corporal. Por otro lado, en estrés por calor, el consumo de alimento va a estar disminuido, que obviamente nos perjudica la ganancia diaria de peso. Después, bueno, acá hay otro cuadro. Este nos muestra cada categoría de animales tiene diferentes zonas de confort, lo que tenemos que tener en cuenta para realizar la curva de temperatura y ventilación mínima. Ahora bien, Franco, toda esta teoría está perfecta, digo, pero en realidad, ¿qué pasa en la granja? ¿Qué es lo que acontece en el día a día en la granja? Claro, bueno, muy buena tu pregunta, Adi. Ahí, mira, yo les voy a mostrar acá dos cuadros. Estos son dos granjas distintas, dos recrías, ¿está bien? Con diferentes panoramas. Las líneas horizontales son lo que yo les comentaba recién, la zona de confort, y después está todo un trazado que son mediciones cada media hora de temperatura a lo largo de una semana. ¿Y cómo traduces estos gráficos en la productividad de esos galpones? Bueno, ahí en el galpón 1, ¿está bien? En la granja 1, se ven una amplitud muy grande de temperatura, de unos 20 grados entre la máxima y la mínima, y en la segunda granja se mantuvo durante toda la semana en la zona de confort, con una temperatura máxima y mínima, una diferencia entre la temperatura máxima y mínima de unos 4 grados. Esto lleva a que, ¿qué es lo que pasaba en las granjas? En la primera granja, en la que tuvo esas temperaturas, esas amplitudes tan grandes, tuvimos problemas respiratorios, problemas digestivos, algunos casos de meningitis, mayor uso de antibióticos en agua e inyectables, menor peso también a la salida de la recría y mortandad un poco más elevada. Que en la segunda granja no fue así, salieron con mejor peso, menos problemas sanitarios y mortandad. Esto cabe destacar que estos gráficos estamos haciendo referencia solo a temperatura, pero que en condiciones de ambiente controlado también se tiene que tener en cuenta las concentraciones de gases. Ahora, Franco, en este escenario donde se registra una caída muy fuerte del consumo y por ende las ventas, ¿qué hay que tener en cuenta para mejorar la productividad y por ende la rentabilidad? Bien, bueno, el otro, hablé todo lo que era temperatura. El otro punto aún más importante es la calidad de aire, y es la que menos datos se registran en la granja. Para conocer la calidad de aire es necesario medir las concentraciones de gases en espacios cerrados, ¿sí? En un galpón de cerdo, la descomposición anaeróbica de las heces produce grandes cantidades de gases y pueden ser perjudiciales para la productividad y la salud de los cerdos. Como te comentaba, ahora en invierno es complicado mantener una temperatura de confort para un lechón recién destetado y una buena calidad de aire. Eso normalmente en la práctica tenemos que tener una sala para un animal destetado entre 28 y la mínima unos 20, 21 grados, y en invierno es complicado, entonces se baja mucho la ventilación y la calidad de aire dentro de la sala es muy perjudicial para el animal. Por eso voy a destacar la importancia que tiene la ventilación mínima adecuada en invierno. ¿Por qué necesitamos ventilar? Para proveer oxígeno, remover dióxido de carbono, amoníaco, humedad, eliminar polvo en suspensión, ácido sulfídrico, calor, monóxido de carbono.
Mientras más altas sean las concentraciones de estos gases que nombré y por largos periodos de tiempo, a los animales se puede evidenciar irritación de ojos, secreción, tos, disminución del consumo, perdón, menor ganancia diaria e incremento de la susceptibilidad a enfermedades respiratorias. Ahora, Franco, hilando un poco más fino, ¿cuáles son las concentraciones de gases recomendadas? Mirá, las concentraciones de gases recomendadas para el dióxido de carbono son, hablando ahora en invierno, ¿no? Cuando estamos en ventilación mínima, son de 1.500 hasta 3.000 partes por millón. Por encima de estos valores produce apatía en los animales, disminución del consumo y menor ganancia de peso. Lo que es para el amoníaco es 15 partes por millón. Este amoníaco se forma a partir de la materia fecal y puede afectar pulmones, ojos, causando irritación, tos, lo que lleva también a disminución de área de peso, ¿no?, de los animales. El ácido sulfídrico, hasta 5 partes por millón, este se produce por la putrefacción del purín y tiene un olor muy característico, como huevo podrido, que se libera cuando movemos la fosa. Después tenemos el monóxido de carbono, hasta 35 partes por millón, producida por la mala combustión de los calentadores, de la fuente de calor que tenemos en los galpones. Este provoca un menor transporte de oxígeno en sangre porque es más afín el grupo hemo que el oxígeno. Y también hay que tener en cuenta el porcentaje de humedad, entre 55 y 75%. Ahora, cuando tenemos estas concentraciones de gases en niveles muy elevados, ¿cómo podemos disminuir estas concentraciones para mejorar los parámetros productivos? Bueno, esto lo podemos manejar con una adecuada ventilación de la sala. Hay distintos tipos de ventilación natural, ventilación mixta y ventilación a presión negativa. Ventilación natural o con cortinas, esta se produce al abrir las cortinas del galpón y permite que el aire fluya hacia el interior y se elimine la temperatura, la humedad y la concentración de gases. Su eficiencia estará dada por la dirección y la velocidad del aire exterior. ¿tá? Nosotros no tenemos un control de ambiente ahí bien. Ahí se ven en esta foto un galpón con ventilación natural y bueno, ahí se ven los animales, los cerdos que tienen un poco de frío. Bueno, de este tipo de ventilación tenemos sin asistencia mecánica y con asistencia mecánica. Sin asistencia mecánica, los operarios de la granja tienen que estar las 24 horas subiendo y bajando cortinas. Con asistencia mecánica tiene un controlador, un sensor de temperatura, puede tener sensor de humedad, ventiladores, máquina de cortina. Entonces, el galpón toma la temperatura interna y solo va bajando o subiendo las cortinas. Hay otras fotos de un galpón con ventilación natural que tiene los extractores, tiene un equipo de fogger. Después, ventilación mixta. En algunos momentos trabaja con ventilación natural y cuando las condiciones externas son desfavorables, pasa a trabajar en ventilación a presión negativa. En esta foto vemos ese galpón que tiene extractores, tiene los inlets laterales y las cortinas. Entonces, este tipo de galpones trabajan en ventilación, cuando están en ventilación mínima, trabajan con los extractores y el aire ingresa por todos esos inlets que se ven a los costados. Después, cuando llega a su temperatura de confort de los animales, empieza a trabajar en ventilación natural, empieza a bajar las cortinas hasta que llega a la apertura del 100%. Si sigue aumentando la temperatura dentro del galpón, cierra cortinas y empieza a trabajar en túnel. Bueno, ahora la ventilación a presión negativa o ambiente controlado. Utiliza extractores para sacar el aire fuera del galpón, creando una presión más baja dentro del mismo. Esto produce un vacío parcial que permite que el aire pueda ingresar a través de las aberturas controladas en las paredes, techo o túnel. Dentro de esta ventilación a presión negativa se encuentran tres tipos: ventilación mínima, con inlet o sin inlet, ventilación de transición y ventilación en túnel, con panel evaporativo o sin panel evaporativo.
Bueno, la ventilación mínima con inlet o sin inlet, dependiendo de la tecnología que tenga la granja, su objetivo es mantener la calidad de aire dentro del galpón, conservando el calor, aportando oxígeno, eliminando humedad, eliminando los gases nocivos, dióxido de carbono, amoníaco. Este está controlado por un reloj de encendido y apagado. La suma de los dos es lo que se llama ciclo de ventilación y no está dirigida por la temperatura. ¿Está bien? Ahí se ve cómo ingresa en las próximas charts, cómo ingresa el aire frío, que tiene que ingresar a tal velocidad, a unos 4 metros por segundo, y se va precalentando antes de llegar, antes de bajar a los animales, antes de tener contacto con los animales. Bueno, después viene la ventilación de transición. Esta opera en función a la temperatura. Se utiliza para eliminar el calor dentro de la sala, para mantener a los animales dentro de la zona de confort. Lo que no queremos es enfriar a los animales, ¿está bien? Este tipo de ventilación, esos extractores que estaban trabajando recién, que prendían y apagaban para ventilación mínima, cuando llega la temperatura de confort del animal un poquito más arriba, esos extractores que prendían y apagaban empiezan a trabajar continuo. Entonces van disminuyendo de a poco la temperatura adentro de la sala. Después, si llega a seguir aumentando la temperatura dentro de la sala, pasamos a ventilación en túnel, que puede tener los galpones. Pueden ser con panel evaporativo o sin panel evaporativo. Pasa al modo túnel solamente cuando no es posible mantener a los cerdos en su zona de confort con la ventilación de transición. Esta ventilación se utiliza para bajar la temperatura de los animales mediante el efecto de enfriamiento por velocidad de aire. Bueno, con lo que queremos lograr con los diferentes tipos de ventilación es mantener siempre a los animales dentro de su zona de confort, teniendo en cuenta las amplitudes de temperatura en el día como en las diferentes estaciones del año. Hay que tener en cuenta que cada línea genética tiene sus recomendaciones de temperatura y tasas mínimas de intercambio de aire por minuto para las diferentes edades y peso de los animales. Franco, está claro que es importantísimo mantener siempre los animales dentro de su zona de confort y con el clima adecuado, la temperatura adecuada. Ahora, tenés diferentes categorías de animales y tenés distintas épocas en el año con distintas temperaturas, invierno, verano, primavera, otoño. ¿Cómo lográs mantener una ventilación adecuada para las diferentes categorías de animales a lo largo de todo el año? Claro, sí, es así. Para ello, bueno, debemos realizar una curva de ventilación mínima adecuada para las distintas categorías, ¿sí? Teniendo en cuenta la cantidad de animales alojados, el peso, la edad, las recomendaciones de temperatura e intercambio de aire mínimo por minuto de las tablas que nos aportan las líneas genéticas, la capacidad de extracción de los extractores a diferentes presiones, las medidas de galpón y la cantidad de ciclos de ventilación en una hora que queremos realizar. Pero con esto es toda la parte teórica, cómo se calcula una ventilación mínima. Esto no nos asegura que el ambiente dentro del galpón sea el ideal para los cerdos. ¿Está bien? En esta figura, en este chart, perdón, muestro, después de haber realizado todos esos cálculos, medimos dióxido de carbono y vemos que estamos por arriba, esto es una sala de maternidad, estamos en 3.325 partes por millón de dióxido de carbono, que si lo dejo así a los 28 días hasta que salgan los lechones del destete, de la maternidad, podría ser bastante perjudicial. Entonces, después de realizado todos los cálculos que les comentaba recién, se carga la ventilación mínima, esa curva de ventilación mínima se carga en el controlador, lo dejo actuar al galpón durante unas 2 horas más o menos para que se estabilice todo ese estrato de aire que tenemos, esos metros cúbicos de aire que tenemos en la sala. Luego medimos los niveles de dióxido de carbono, humedad y temperatura, y con estos datos se ajusta la curva de ventilación mínima, logrando un ambiente más apropiado para el bienestar del animal.
Otras recomendaciones a tener en cuenta es controlar la humedad. Existen 2 puntos básicos esenciales para mantener la humedad relativa entre 55 y 75%. Uno es proporcionar un flujo suficiente y homogéneo de aire por todo el galpón para mantener la humedad interior en los niveles deseados. Otro es manejar el flujo de aire de la ventilación de tal manera que el aire que ingrese a la sala se vaya calentando antes de tener contacto con los animales. Para entender cómo el aire que ingresa, ¿no?, puede sacar la humedad o el agua del galpón en clima frío, es necesario comprender el concepto de humedad relativa, que es la cantidad de agua que un volumen de aire puede retener. Varía considerablemente de acuerdo con la temperatura del aire. El aire caliente puede retener mucho más agua que el aire frío. En otras palabras, la capacidad de retención de agua del aire es relativa a su temperatura. Clarísimo. Entonces, bueno, por último, digo, sí. ¿qué parámetros deberíamos tener como referencia para programar una ventilación apropiada? Sí, bueno, los parámetros que yo recomiendo o que yo programo, ¿no?, para realizar una curva de ventilación mínima son valores de dióxido de carbono entre 1400 a 1900 partes por millón, humedad entre 55 y 75 y una temperatura acorde a la edad de los animales. Con estas mediciones de gases en las diferentes categorías de animales se realiza lo que es la curva de ventilación, y esto nos permitirá mantener a los animales en su zona de confort térmico, disminuyendo la prevalencia de enfermedades y optimizando los índices productivos. Estos valores, ajustando la curva de ventilación a esos valores, si no hay ningún cambio de densidad de animales o que se quema algún extractor, son muy estables, ¿está bien?, en la sala. Bueno, cabe destacar que en esta entrevista hice referencia únicamente al manejo de ambiente, pero próximamente estaré abordando la aplicación de probióticos en las reproductoras para optimizar los índices productivos. Sí, sin lugar a dudas serán temas que van a ayudar muchísimo a mejorar la productividad, y como decía antes, en este contexto donde la caída de consumo ha sido estrepitosa, qué mejor que tener una buena productividad y por ende una mejor rentabilidad, ¿no?, bajando los costos a lo mínimo indispensable, como para poder operar de manera mínimamente y lógicamente rentable, ¿no?, porque no hay otra salida. Sí, seguro. Franco, porque estos consejos que por fin le brinda al productor van más allá de la venta del producto. Lo que está haciendo es acompañando en el día a día al productor como un socio, ¿no?, como un partner. Y realmente esto tiene un valor realmente impresionante, pero muy importante para toda la comunidad de la producción animal. Sí, así es. Y mucho no se estaba trabajando tanto en lo que es manejo de ambiente en el sector porcino. En el sector avícola sí, sector porcino no. Yo hace 3 años que estoy trabajando con algunas granjas, y ven los resultados. No, evidentemente es algo que incide de manera muy importante en la producción de cerdos, y son variables que hay que tener en cuenta sí o sí, no se pueden dejar de lado. Sí, tal cual. Y más que estamos yendo todas las granjas a disminuir el uso de antibióticos. Todo esto, cada vez tenemos que afinar más, porque ¿qué hacíamos con el antibiótico? Tapábamos muchas cosas. Tenemos que ir afinando más muchas cosas de manejo, y bueno, esta es una de las fundamentales para mí. Sí, está claro que vamos a una producción de precisión, y además una producción en donde no se puede exportar carne de cerdo producida con antibióticos. El mercado internacional no lo permite, no lo autoriza, no lo habilita. Con lo cual, creo que podemos hablar la próxima vez sobre el uso de probióticos para reemplazar el uso de antibióticos, y de esa forma mejorar no solamente la performance productiva, sino también la apertura a nuevos mercados, ¿no?
Sí, sí, correcto. Y después también, porque yo hablé de lo que es ventilación mínima, que es todo de invierno, cualquier cosa podemos después dar una charla más cerca del verano, de lo que es ventilación en túnel, lo que es el estrés por calor, bien en los establecimientos. Sin dudas. Franco, muchísimas gracias. Y muchas gracias a Propel, que una vez más está siempre al lado de sus clientes. Muchas gracias, Adi. Gracias a vos. Te mando un abrazo grande, que andes muy bien. Otro para vos.